soy la doctora Celia Mancillas. Bienvenidos a la presentación del libro de Vínculos, experiencias significativas para la reconstrucción del tejido social en un contexto de violencia, el cual coordiné y en el que participaron oradores de una asociación civil, el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento, CEFIC, investigadores de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En primer lugar, pues nuestros agradecimientos al EQUIDE de la Universidad Iberoamericana y también a la División de Investigación y Posgrado de la Ibero por el financiamiento y el apoyo recibido, y al CEFIC por la confianza que nos otorgaron para hacer la sistematización de su institución. ¿De dónde surge este libro? Bueno, en otoño de 2015, el posgrado en Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana comenzó a impartir en el CEFIC el Diplomado en Desarrollo Humano y Espiritualidad Ignaciana. Este primer acercamiento al mismo tiempo nos permitió conocer el trabajo que realizaban en esa institución, sus objetivos, su pertinencia y los alcances de esa institución en la población. En 2017 acordamos desarrollar una sistematización que permitiera recuperar experiencias de las que se pueden derivar aprendizajes que ayuden a enriquecer el trabajo de la misma asociación y de otras asociaciones civiles en Ciudad Juárez y en otros contextos que tengan en su quehacer la prevención y atención de riesgos psicosociales. El CEFIC comenzó su labor desde 1999. El procedimiento de la sistematización, ¿qué método utilizamos en este trabajo de sistematización? Fue una sistematización de experiencias que fue desarrollada a través de una investigación-acción participativa caracterizada por la construcción colectiva del conocimiento desde 3 ejes: la horizontalidad, la polifonía y la interpretación crítica. Eso implica que en cada etapa de la sistematización construimos los acuerdos de manera conjunta con los colaboradores del CEFIC, desde los objetivos hasta el análisis final. ¿Y qué es eso de las experiencias significativas? Bueno, son una reflexión de los narradores sobre los significados, procesos e interpretaciones que atribuyen a su quehacer, a su visión de sí mismos, a sus relaciones y a su contexto. La horizontalidad en esta sistematización se refiere a una posición de equidad entre los que participan en el quehacer de la sistematización, esto es, los colaboradores y los profesores de las instituciones educativas, para sostener un diálogo precisamente desde las diferencias y las polifonías. No es una evaluación que es una institución sobre el quehacer de una asociación civil. Se trata de generar un proceso de producción del conocimiento basado en la reflexividad dialógica y la equidad. Bueno, pues las múltiples voces a las que se hace referencia en uno de los ejes de esta sistematización es precisamente la inclusión de las narrativas de los colaboradores del mencionado centro, de los usuarios y de los aliados, que pueden ver en esta figura que se muestra en la presentación como unas esferas de colores. Los usuarios fueron los beneficiarios directos de los distintos proyectos de intervención del CEFIC, esto es, niños, adolescentes y adultos de Ciudad Juárez, en algunas zonas de atención prioritaria y también en el Valle de Juárez, específicamente en Guadalupe, Praxedis G. Guerrero y San Isidro. El papel que desempeñan los aliados tiene una relevancia especial tanto en el funcionamiento de la asociación como en posibilitar su inserción en distintos escenarios de Ciudad Juárez. La pregunta inicial de la sistematización fue: ¿qué queremos sistematizar? Esto condujo a una primera reflexión en el sentido de encontrar los temas comunes o ejes rectores de las distintas prácticas de intervención y prevención del CEFIC que fueron creadas para dar respuesta a las necesidades de sus beneficiarios. Estos ejes o áreas principales fueron los siguientes: procesos de duelo, resiliencia comunitaria, educación para la paz, suicidio y sentido de vida, justicia y prácticas restaurativas y desarrollo humano y espiritualidad ignaciana. El procedimiento de la sistematización se llevó a cabo a través de una serie de fases que permitieron identificar, documentar
y analizar aprendizajes y experiencias claves del quehacer del CEFIC. Y quienes realizaron la sistematización, habiendo identificado los ejes, todo el trabajo se organizó en estos 6 ejes principales y cada uno fue analizado en extenso. Así tenemos, les muestro en el cuadro cuáles fueron las áreas del CEFIC que fueron analizadas, quiénes fueron los asesores, tanto de la Universidad Iberoamericana como de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como las colaboradoras del CEFIC, quiénes fueron las personas que participaron. A continuación, habrá una parte de un análisis sobre Ciudad Juárez y posteriormente veremos cada una de estas áreas presentadas por los investigadores responsables de esas áreas. Lourdes Almada les presentará entonces la parte de Ciudad Juárez y el contexto. Para ubicar el contexto en el que se desarrolla el trabajo del CEFIC, presentaré algunos aspectos muy generales que den idea del marco en el que se sitúa. Primero, pues Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, colinda con El Paso, Texas, y tiene por su historia una condición transfronteriza que atraviesa la economía, la vida familiar que se desarrolla en los dos lados de la frontera y la vida social en diferentes aspectos. Su condición fronteriza ha implicado también un crecimiento de una cultura de la ilegalidad que se relaciona con el desarrollo de giros negros y con el contrabando y el trasiego de drogas. Y tiene también una condición migrante que ha marcado o determinado pues condiciones de precariedad en amplios sectores de la población, ruptura de vínculos por la migración y afectaciones en la salud mental. Otro elemento que estructura la vida de la ciudad es la presencia de la maquila y una condición de violencia estructural. Ciudad Juárez fue conocida durante varias décadas como la ciudad del pleno empleo y con un énfasis durante varias décadas de empleo prioritariamente a mujeres jóvenes, lo que implicó rupturas de género y generacionales y diferentes problemáticas detonadas por esa situación. Por otro lado, ha sido víctima de abandono y discriminación en la asignación de presupuesto y políticas y el conjunto de un modelo de desarrollo económico sin inversión para el desarrollo ha generado lo que se ha denominado la desmodernidad, que es crecimiento económico sin desarrollo humano y social. Finalmente, el aspecto que más se conoce de la condición de violencia en la ciudad, pues es el hecho de la prevalencia amplia de feminicidios y homicidios. Y pues bueno, una situación en la que el feminicidio sigue creciendo, en la que tuvimos durante los años 2008-2011 más de 3,000 homicidios por año en promedio y múltiples eventos de secuestro, extorsión y desaparición forzada. En un contexto de impunidad que ha ido impactando no solo en aquellos años, sino en la continuación, la vida cotidiana de la gente y la salud mental. Y en este contexto complejo de diferentes violencias, pues una sociedad civil que ha emergido tratando de responder a esta realidad en la que se enmarca el trabajo del CEFIC y que ha ido pues trabajando en este sentido de hacer ver y hacer presente en la población que no todo está perdido, mientras haya quienes sigan creyendo y trabajando para construir una mejor ciudad. Gracias. Ahora vamos a ver la primera área, que es la sistematización del área de duelo en la que participó la señora Silvia Aguirre, que es la directora del CEFIC, y 2 colaboradoras, Judith Minjares y Guadalupe López. Bueno, el CEFIC tiene como uno de sus ejes principales la atención a los procesos de duelo y su afrontamiento, entre ellos el de las personas que han sufrido pérdidas por muerte violenta. Esta área fue creada, el área de duelo, fue creada desde su fundación en 1999.
Los objetivos del área son acompañar a las personas en su pérdida y duelo, junto con otras personas que, al igual que ellas, han vivido experiencias semejantes. También ofrecer herramientas para propiciar la adaptación al medio ambiente posterior a la pérdida, contribuir a la prevención de problemas psicológicos y sociales en contextos de violencia y, finalmente, favorecer la paz social. Los modelos de duelo son tan extensos, ¿verdad? Desde Freud a inicios del siglo XX hasta la actualidad, se ha desarrollado una diversidad de modelos de duelo, entre ellos el modelo psicoanalítico, el modelo basado en la teoría de la vinculación, los modelos por fases, el modelo constructivista, el modelo de ajuste traumático, el del proceso dual de afrontamiento, entre los más modernos el modelo de crecimiento postraumático, y también los modelos psicosociales de duelo que plantean la importancia de pensar en el duelo como un evento que tiene implicaciones sociales, culturales, familiares e individuales. Los contextos de violencia tienen particularidades que desafían los preceptos de las teorías sobre el duelo, inclusive las más recientes, y requieren transitar desde un abordaje individual y patologizante hacia un enfoque psicosocial que comprenda las reacciones de los dolientes dentro de los contextos particulares en los que se desarrollan. Algunas de las estrategias, se agrupan las estrategias de intervención del CEFIC en 3 áreas principales. Una, la de prácticas directas, individuales y grupales con personas que tienen procesos de pérdida y duelo. Un segundo nivel es el de la formación y actualización en teorías y estrategias de intervención en procesos de duelo. Y una tercera es la de la difusión de contenidos temáticos asociados precisamente al duelo. Algunos ejemplos de este trabajo que se realiza son 5 tipos de talleres dirigidos a distintos tipos de población: acompañamiento tanatológico a enfermos terminales, psicoterapia individual y grupal, diplomado, jornadas, conferencias, un programa semanal de radio, entre otros aspectos. En esta área se hicieron 45 entrevistas y un relato del proceso de duelo tanatología, que, siendo la parte narrativa, es también uno de los ejes más fuertes, a partir de los cuales se construyó el análisis conjunto de las experiencias significativas y buenas prácticas. Entre ellos está el diseño e implementación de programas en respuesta a las necesidades de la población, la creación de estrategias innovadoras para intervención y prevención a partir de su experiencia y las capacitaciones recibidas, la creación de espacios de vinculación social posteriores a la violencia, el establecimiento de alianzas o redes de colaboración mutua con instituciones de distinto tipo, y también un efecto multiplicador a través de las capacitaciones en procesos de duelo a distintas localidades del país. Específicamente dentro del área de duelo, está el duelo compartido como una experiencia que implica la unión de narrativas sobre las experiencias de duelo en los grupos de intervención. La espiritualidad en este contexto, en este eje, representa un recurso y una bisagra en la experiencia de duelo. Funge como factor de protección que les ayuda a amortiguar los efectos de los eventos de riesgo que han experimentado. Y una parte que es como muy interesante es este sanar sanando, al que hacen referencia, que es sanar la historia de las propias pérdidas a través del trabajo de apoyo en procesos de duelo, favorecer el proceso de duelo ligado con la resiliencia a través del apoyo a otros que han tenido experiencias semejantes de duelo, lo que a su vez apoya a la restitución del tejido social. Y finalmente, dentro de esta área, quiero remarcar una de las contribuciones más importantes del centro, que es el modelo del CEFIC para la atención a víctimas de violencia, que implica una progresión en la intervención con personas que han sido víctimas de violencia, con 3 estrategias que están estrechamente vinculadas y se aplican secuencialmente: duelo, perdón y reconciliación, y resiliencia comunitaria, lo que implica también cómo este tipo de intervenciones van desde lo individual a lo social. Muchas gracias. El área de suicidio, que fue la sistematización del área de suicidio, la realizamos en conjunto con el CEFIC por parte precisamente de la institución, María Soledad Aguirre Lomelí y Mayra Judith Mijares Franco, y un servidor por parte de la Universidad Iberoamericana, Sergio Molano Romero.
En este capítulo lo que se muestran son la siguiente diapositiva, por favor. En este capítulo lo que se muestra son las acciones que realiza el CEFIC para atender un área de reciente creación que tiene que ver con el suicidio, precisamente. Se hace a través de la recuperación de experiencias de colaboradores y colaboradoras, precisamente en las acciones que se mencionaron previamente, entre otras. Por ejemplo, cuando se imparten talleres de duelo, de perdón y reconciliación, o de resiliencia comunitaria, las propias colaboradoras recuperan experiencias de las participantes y los participantes que están relacionadas con el suicidio. Y a través de eso, el CEFIC estructura o empieza a estructurar una forma de atender esto que es una demanda contemporánea y actual que tiene que ver con el suicidio, estableciendo 3 objetivos. El primero es visibilizar, es decir, hacer difusión sobre el proceso. Generalmente, cuando hablamos de suicidio, es un tema tabú del que no se habla muchísimo. Prevenir casos. Eso implica, por supuesto, detectar riesgo suicida en diferentes modelos dentro del fenómeno. Y por otro lado, atender casos, ya sea de personas que han estado dentro que han experimentado conductas suicidas, o de familiares o personas cercanas de quienes lo han hecho. La siguiente, por favor. Perdón, esta misma. No, la anterior, exacto. Fue un relato, el proceso de relato se hizo de manera colaborativa. Se realizaron 11 entrevistas a profundidad con colaboradores, con aliados, y un grupo focal precisamente con colaboradores y colaboradoras. La siguiente, ahora sí, por favor. ¿Qué recuperamos como buenas prácticas en la sistematización? Bueno, por un lado, la formación y capacitación continua y conjunta que el CEFIC ofrece hacia los usuarios y hacia los colaboradores principalmente. Por otro lado, la difusión que tiene que ver con actividades, por ejemplo, actividades de difusión y de encuentro para público en general, conferencias, talleres, charlas, participación en medios de comunicación. Y un tercero son acciones de intervención, tales como la atención psicoterapéutica y la intervención y formación comunitaria. La siguiente, por favor. De las experiencias más significativas o las buenas prácticas podemos recuperar cómo estas actividades se relacionan directamente con los objetivos que se plantea el CEFIC. Los resultados son positivos en el acompañamiento psicoterapéutico a personas y familiares que se vinculan con el fenómeno suicida. Por otro lado, la formación a colaboradores y colaboradoras es constante y reditúa precisamente en la detección de casos y en la canalización a servicios de salud, ya sea que los ofrezca el propio CEFIC u otras instituciones. Y algo que es muy importante también es la vinculación institucional con aliados, que ha permitido el flujo de recursos económicos y de otro tipo, por supuesto, el contacto con la población y la difusión. A manera de conclusión, la siguiente, por favor. Vamos a recuperar que el área de suicidio es de nueva creación, es decir, no tenemos como datos para informar el impacto, por ejemplo, que se tenga respecto de la atención que se hace en el eje del suicidio. Sin embargo, sí podemos observar un proceso muy importante en el cual el CEFIC recupera experiencias de la comunidad a través del contacto que tiene con los colaboradores, realiza acciones de formación específicamente dirigidas a quienes están atendiendo directamente a la comunidad y se vincula con aliados. Y estos aliadas, por supuesto, son instituciones y personas de la sociedad civil, con el gobierno, si el cabildo o alguna otra institución en particular, y con los medios, lo cual le permite establecer ciertas redes que le permiten a su vez entretejer acciones que eventualmente, en el caso del suicidio, pero que en otras áreas veremos con más claridad, que le permitirá entretejer acciones que tengan impacto tanto en la población particular, en la población comunitaria, etcétera, etcétera. Entonces, el área del suicidio lo que ofrece, además ya de una sistematización que vincula los objetivos que plantea el CEFIC, nos ofrece también la forma en que el CEFIC va estructurando un eje
de reciente creación como es el suicidio, pero que además responde a la forma en que se estructuraron los ejes en su momento, que a continuación podremos escuchar por parte de mis compañeras y compañeros. Pues muchísimas gracias. ¿Qué tal? Voy a presentar la sistematización del área de resiliencia comunitaria en la que trabajó Iliana Armenta Martínez conmigo. Soy Silvia Sánchez Ochoa. La siguiente, por favor. El proceso de resiliencia comunitaria se refiere a la posibilidad de poder aprender y crecer después de una situación adversa, descubrir las fortalezas personales y apoyarse en ellas para salir adelante. La resiliencia ha sido el tema central de trabajo en el CEFIC desde el año 2015. Se trabajó con distintas poblaciones, desde niños hasta adultos mayores, mujeres, parejas, familias y personas con capacidades diferentes. También se presentaron intervenciones diversas que buscaban desarrollar las habilidades resilientes desde el arte, el duelo, el amor sanador y muchas otras. La motivación principal tanto del CEFIC como de sus aliados fue dar respuesta a las necesidades de las comunidades, siendo la mayoría consecuencia directa de las violencias que se incrementaron a partir del año 2010. Contribuir en la transformación de la comunidad cuarense en su capacidad para resistir la violencia, enfrentar la desesperanza, aprender de la crisis y salir adelante y restaurar así el tejido social. La siguiente, por favor. ¿Cómo se construye la resiliencia comunitaria? La mayoría de los usuarios que llegaron a CEFIC estaban en una situación de crisis provocada por diversos factores y sin tener conciencia de sus fortalezas y habilidades. En los talleres y sesiones de terapia individual, compartieron sus situaciones dolorosas y descubrieron sus fortalezas emocionales y conductuales, lo cual fortaleció su autoestima e incrementó su bienestar. Al descubrir su capacidad para sobreponerse, cambiaron su perspectiva y buscaron aportar su grano de arena y promover esta misma resiliencia a través de su testimonio de vida, demostrando con hechos que sí se puede. Y así es como se fue generando la cadena con la familia, los vecinos y la comunidad. La siguiente, por favor. A nivel individual, trabajar con las emociones y promover la conciencia hacia las fortalezas personales es una de las mejores herramientas de sanación, ya que las experiencias se resignifican y se encuentra un nuevo sentido en la vida. Participar en grupos, la siguiente, por favor, en los que se dé el respeto, la aceptación y la comprensión, y escuchar los testimonios de otros, en donde se permite hablar de lo humano, de la vida, de las separaciones, de la muerte y del sufrimiento, además de promover la sanación, incrementa el sentimiento de solidaridad a través de la generosidad y la gratitud, la esperanza y el amor. La siguiente, por favor. Entre las conclusiones más relevantes encontramos que para que una comunidad sea resiliente, es necesario implicar a todos los agentes sociales, ya que solo así es posible avanzar en el desarrollo de una cultura de autocuidado y empoderar a las colectividades. Trabajar en resiliencia comunitaria es combatir la vulnerabilidad en todos sus niveles a través de estrategias tanto de intervención como de prevención. Hay una estrecha relación entre la resiliencia individual con la resiliencia familiar y comunitaria. Finalmente, encontramos que construir sociedades y ciudades resilientes requiere responder a esfuerzos tanto micro como macrosociales, esto es, la emergencia de los individuos ante situaciones adversas. No exime a ningún gobierno en el fortalecimiento de las condiciones que favorezcan la calidad de vida de las personas. Gracias. Ahora hablaremos de la sistematización del área de educación para la paz. Para esta sistematización, el equipo que conformamos esta área, partimos de los siguientes presupuestos. ¿Qué significa educar para la paz? Y encontramos que es camino, esperanza y compromiso histórico en y con cada persona, con cada comunidad y con la humanidad. Es también despertar el anhelo profundo que late en el corazón de todo ser humano por un mundo más justo para todos. Y sobre todo, es sembrar semillas
que transformen las comunidades y las sociedades en una tierra fértil para que la verdad y el amor florezcan y la paz sea el rocío que cada mañana aliente y vivifique el universo entero. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sí. ¿Cuál es la importancia para CIFIC de educación para la paz y también para quienes entramos en este trabajo? A la pregunta de investigación, ¿qué relación se establece entre educación para la paz y la violencia? Nos encontramos que solamente fue la punta del iceberg de un estudio que reveló profundidades de cosmovisiones, de vivencias y de experiencias humanas. Por lo cual, tuvimos 3 objetivos: afrontar las vulnerabilidades personales, familiares, sociales y comunitarias de violencia estructural que han lesionado tanto la paz y que han también fragmentado el tejido social. Otro objetivo fue incidir personal e institucionalmente en procesos de paz en favor de la niñez, la adolescencia, la juventud, la familia, los grupos y las comunidades. Y tercero, aportar a las instancias gubernamentales la creación y el seguimiento y la evaluación de políticas públicas que promuevan y favorezcan la paz. Tuvimos un marco teórico fuerte, sólido, robusto, que tenía sobre todo la toma de conciencia humana de valores sociales, morales, culturales y políticos, así como actitudes, habilidades y comportamientos. El equipo de trabajo estuvo configurado por 3 tanatólogas colaboradoras de CIFIC, Rosa María Valadez Cermeño, Victoria Irma Piña Pérez y Guadalupe López, con también el compartir de su servidora Rosa María Moreno Rodríguez por parte de la Universidad Iberoamericana. Seguimos la metodología del modelo JARA. Siguiente, por favor. Y nos encontramos. Siguiente, por favor. Con el corazón de esta investigación. El relato del proceso, dice Machado, a distinguir me paro las voces de los ecos. Yo les quiero compartir que aquí está el corazón más fuerte del CIFIC y la entrega por la lucha por la paz. El acercamiento que se tuvo a las voces de las personas sobre el sufrimiento de la violencia que ha causado en su corazón nos dio la posibilidad de entrar a través de los cientos de talleres, semillitas de paz, escuelas de perdón y reconciliación que han llevado a CIFIC a crear toda una utopía ya de la paz. Las semillitas de paz acompañando y orientando a los niños en la expresión y el manejo sano de sus emociones y transformar la violencia de los niños en semillas de paz y de progreso. Y las escuelas de perdón y reconciliación que resignifican el daño de personas que han experimentado dolor a través de mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje para la reconstrucción de su proyecto de vida en todos los aspectos cognitivo, comportamiento, emocional y social. Sanar una ofensa que haya recibido y que afecte la integración familiar y la calidad de vida. Esto ha llevado a rescatar de esta área las buenas prácticas, que son 4. Atender la autoestima y estado emocional de los niños, cuidar el corazón y sembrar en él semillitas de paz, la significatividad de perdón y reconciliación en las personas jóvenes y adultos que tomaron este taller, y por último, la convicción de que juntos construimos la paz. Siguiente, y con esta termino las conclusiones de esta investigación. Siguiente, por favor. La primera es, se atacó el mundo de la violencia. CIFIC pudo afrontar y aminorar y sanar heridas, el dolor y el sufrimiento a través de las voces de usuarios, aliados y colaboradores. Segunda conclusión, el aporte ha generado narrativas y lenguajes nuevos versus lenguajes de violencia. También ha administrado un proceso de palabras, actitudes, conductas y comportamientos de pacificación.
Tercera conclusión, los talleres Semillitas de Paz y las Espere son el abono que algunos sectores que han recibido en algunos sectores menos favorecidos de la población de Juárez y que ha hecho fecunda la tierra de esta ciudad norteña de México mediante educación para la paz. Y cuarto, educar para la paz da principios orientadores y certezas para vivir con justicia y compasión. Educar para promover los derechos humanos y las responsabilidades, para construir el respeto cultural, la reconciliación y la solidaridad, para vivir en armonía con la tierra, para cultivar la paz interior y para desmantelar la cultura de la guerra. Termino con esto y con una invitación. Necesitamos una voluntad social, política, nacional e internacional para construir la sociedad de la paz, la civilización del amor como constructores de la paz. Y con esta frase que es hermosa, yo quiero ser pacificador. En el área de prácticas y justicia restaurativa participamos Nelly Murillo, Silvia Aguirre y Gracia Estupiñán como parte del CEFIC y una servidora como parte de la UACJ y del grupo de asesores. Este proyecto se desarrolla en dos áreas. La primera, bueno, se circunscribe en el área de la familia, por eso se ha nombrado el poder de la familia. Y tiene como dos líneas de acción. El primero, con un enfoque proactivo que busca la prevención primaria, es decir, evitar que ocurran delitos o situaciones que dañan a otros dentro del marco de la familia y que tiene como objetivo forjar relaciones y desarrollar una comunidad. Esta primera línea de trabajo dentro de las prácticas restaurativas se desarrolla a través de un taller que se ha titulado así, El Poder de la Familia, que consiste en 10 sesiones que se organizan en 3 bloques temáticos: la reconexión del sistema familiar, el trabajo con los vínculos y la apropiación de los recursos por parte de sus propios recursos por parte de los miembros de la familia, comunicación asertiva y algunos aspectos básicos de justicia restaurativa. La segunda línea es ya propiamente justicia restaurativa, que es tiene un enfoque de prevención terciaria, es decir, cuando el delito o el daño ya ha ocurrido por parte de un miembro hacia otro de la familia. Si podías poner la siguiente, por favor. Y en este sentido, lo que se ha sistematizado en la experiencia de CEFIC en este libro es un primer caso que se atendió de abuso sexual en el marco familiar. Y pues bueno, la justicia restaurativa tiene algunos objetivos. Se busca fundamentalmente la reparación del daño, tanto en la víctima como en la familia y en la comunidad, la restauración de las relaciones, generar garantías de no repetición y resolver de fondo evitando los sufrimientos que se suman a un delito o a una acción que genera daño cuando se judicializa. Entonces, bueno, la justicia restaurativa pues se promueve siempre a partir de la solicitud de la víctima y se encontraron algunas conclusiones importantes dentro de este proceso. La siguiente, ¿podrías poner, por favor? Se reconoce la realidad de las familias y la propuesta de procesos restaurativos es eficaz para atender esa problemática que se detecta. Hay impactos significativos en el fortalecimiento del poder de las familias y en el desarrollo de habilidades comunicativas. Y propiamente dentro de la justicia restaurativa, de la atención de este caso de abuso sexual, se logró la reparación de daños hacia la víctima, que el ofensor asumiera la responsabilidad sobre el daño causado y lograr la reconciliación. Se evitó que el caso se judicializara y todos los daños que se habrían agregado a los ya generados por el delito inicial, como era pues probable cárcel, de que los hijos se quedaran sin el papá, etc.
y se logró también pues garantizar medidas de protección integral para la víctima y reparación de los daños según sus necesidades y demandas. Gracias. Bien. Vamos a compartir ahora la sistematización del área de desarrollo humano y espiritualidad ignaciana, en la cual participamos la doctora Adriana Varela Prieto del CEFIC y un servidor, Alberto José Segrera Tapia, de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por permitirnos el día de hoy compartirles esta sistematización de este proyecto de CEFIC. Como ustedes se habrán podido dar cuenta hasta este momento, todas las áreas están interrelacionadas. De tal forma que precisamente el área de desarrollo humano y espiritualidad ignaciana, pues está vinculada directamente con cada una de las áreas que se han presentado hasta el momento. Como muchas de ustedes muy probablemente saben, el desarrollo humano es una gran confluencia, es un movimiento en el cual confluyen aportaciones de diversos ámbitos del conocimiento y de la práctica humana, de la psicología, de la antropología, la economía, la sociología, la teología, las ciencias de la salud, en el cual han participado autores y autoras conocidas, tales como Abraham Maslow desde la psicología humanista, Carl Rogers desde el enfoque central en la persona, Viktor Frankl desde la logoterapia, Paulo Freire desde la pedagogía liberadora, Virginia Satir, el desarrollo de la familia, Amartya Sen desde la economía del desarrollo, en fin, por citar simplemente algunos, entre otros muchísimos. Y también, bueno, este enfoque, como muchos de ustedes saben, concibe al ser humano como un ser libre, con tendencia a su propia autorrealización, capaz de elegir el sentido de su existencia, un ser responsable, eminentemente social, trascendente, y lo que busca precisamente entonces este movimiento es generar condiciones personales, interpersonales, grupales, sociales, que favorezcan el armónico desarrollo de esta naturaleza y recuperar el rumbo cuando éste se ha distorsionado. Vinculado con este enfoque integrador, la espiritualidad ignaciana, como muchas de ustedes también saben, pues es una manera de vivir la fe y derivada de esa manera de vivir la fe, una manera de proceder. Desde los ejercicios espirituales creados por Ignacio de Loyola. Esta espiritualidad, que habría mucho que decir, pero simplemente para citar un poco el contexto, está basada en el discernimiento, es decir, en un proceso de reflexión para encontrar el camino más humanizante, es decir, el poder saber ser presencia humanizante en beneficio de la humanidad para la mayor gloria de Dios. Es entonces una espiritualidad centrada en el mundo, es la contemplación en la acción, que lleva en todo amar y servir. Como vamos a ver, el CEFIC es totalmente congruente y lo ha sido siempre con esta perspectiva, con esta apuesta por el en todo amar y servir. Para llevar a cabo la sistematización de esta área, llevamos a cabo, Adriana y un servidor, 15 entrevistas con 25 personas, 19 de las cuales son beneficiarias del CEFIC, 2 aliados y 4 colaboradores del mismo CEFIC, y un relato experiencial. Quisiéramos destacar que entre estos personas que aceptaron gozosamente compartir su experiencia entre los beneficiarios, llevamos a cabo un grupo focal en una de las colonias más peligrosas, más adversas, más marginadas de Ciudad Juárez, a través del vínculo con el padre Aurelio. Seguimos, por favor. Gracias. Y derivado de este trabajo, encontramos muchos hallazgos muy esperanzadores, con muy buen mensaje. Entre ellos, el CEFIC ha promovido siempre el desarrollo humano desde su nacimiento hasta el día de hoy. Aunque ellas no le llamaran así, aunque muchos de ellas no conocieran directamente los autores, las autoras que constituyen el movimiento de desarrollo humano, ni lo conocieran quizá explícitamente de manera directa, su manera de proceder ha sido siempre totalmente acorde con el movimiento de desarrollo humano.
de tal forma que lo viven incluso de forma mucho más congruente, comprometida y profunda que muchas personas, organizaciones, grupos que pregonan la voz del movimiento del desarrollo humano. El CEFIC siempre ha promovido el proceder de la espiritualidad al estilo ignaciano, llevando el mensaje y la vivencia espiritual desde, en y con un mundo aterrizado, con especial énfasis en quienes se encuentran en la situación más desfavorecida, comprometida en el ser y el actuar con el mundo. Aun cuando varios de los colaboradores y colaboradoras no le llamaran explícitamente así, o tuvieran, e incluso algunas de ellas, conocimientos menores con respecto a la espiritualidad ignaciana, la manera en que lo vivían es totalmente ignaciano, por decirlo así. En el CEFIC, el desarrollo humano y la espiritualidad ignaciana se viven y se promueven de manera integrada, no fragmentada, no por separada. De una manera, nos encontramos que lo viven de una manera muy natural, el desarrollo humano desde la espiritualidad y desde la espiritualidad ignaciana, lo cual es una de sus principales fortalezas. En el CEFIC se vive, se promueve todo esto desde el contexto familiar, desde el fortalecimiento, como ya se ha dicho anteriormente, del núcleo de la familia para de ahí crecer sistémicamente hacia la sociedad. De hecho, es totalmente congruente con el nombre y con aquello que busca en su origen. Y además la espiritualidad ignaciana, vivida desde la fe de la Iglesia Católica de manera sumamente genuina, ¿no? Que de hecho CEFIC nace desde el ámbito de la Iglesia Católica, pero siendo totalmente fiel al mensaje y a la fe de la Iglesia. El desarrollo humano y la espiritualidad ignaciana se promueven en CEFIC partiendo desde vincularse con el dolor, lo hemos visto en la presentación de las otras áreas, vinculándolo directamente con la espiritualidad y con la tendencia natural a crecer y recuperarse de ese dolor. Una de sus principales fortalezas es la congruencia entre su pregonar y su actuar. Su actuar habla por sí mismo, partiendo, como se ha visto ya a lo largo de esta presentación, de los contextos más adversos. Encontramos muy fuertes vínculos interpersonales al interior de la familia CEFIC, es decir, constituye una familia, lo cual le da mucha fortaleza, y una trayectoria muy, muy amplia, es decir, lo que hoy es CEFIC es resultado de una historia larga de compromiso. El diplomado en Desarrollo Humano y Espiritualidad Ignaciana, que ya se ha mencionado anteriormente, se percibe al interior de CEFIC como una consolidación y un impulso de su labor en estos ámbitos. Se ven reflejados en este diplomado. Hay riesgos, como en toda organización. Entre ellos, la inestabilidad, la incertidumbre económica, esto es común a otras organizaciones de la sociedad civil, que tiene repercusiones en el sostenimiento de los programas y de hecho tiene riesgo de tener implicaciones en las relaciones interpersonales al interior de la familia CEFIC. Otro riesgo es la concentración de la gestión del centro en un muy pequeño núcleo de personas. Convendría, lo hemos señalado, diversificar, ampliar la gestión en mayor número de personas. Quizá los miembros del CEFIC no se han percatado de toda la valía, de todo el valor de lo que han realizado, que es sumamente trascendente, y convendría seguirlo sistematizando como este esfuerzo que se ha realizado y pronunciarse y difundirse, lo cual implica confiar en todo este trabajo y dedicarle tiempo a ello. Y tienen una voz muy sólida para participar activamente, para ser una de las voces del movimiento de desarrollo humano, involucrarse más en este movimiento, para ser escuchados y dialogar con las demás aportaciones. Y en este afán de entregarse a los demás de manera desmedida, corren el riesgo algunos de los miembros de la familia CEFIC de descuidarse a sí mismos
e incluso de descuidar a sus propias familias por esta entrega a la causa del beneficio social. Sin embargo, cuentan con una enorme fortaleza de congruencia, de experiencia, de reconocimiento, de ser respetados, de vínculos muy fuertes al interior de CEFIC y al exterior con otras organizaciones públicas, privadas, empresariales, una gran pertenencia, una gran fe y una gran esperanza. Pues muchísimas gracias y estamos para servirles. Muchas gracias. Pues ahora, para terminar esta presentación, algunas conclusiones generales. Producto de un metaanálisis de los resultados de las áreas, identificaron algunas dimensiones principales de los procesos, destacando entre ellos, en primer lugar, el modelo multidimensional para la atención y prevención de riesgos psicosociales, como se muestra claramente dentro de lo que han expuesto en cada una de las áreas que se construyeron como cada uno de los capítulos del libro de vínculos. Estas no son áreas separadas, sino que se interrelacionan y se fortalecen mutuamente y representan los engranajes sobre los que se basan las acciones de la asociación civil para favorecer procesos de cambio en las personas, los grupos y las comunidades. Por otro lado, tenemos lo que he mencionado antes, el modelo de atención, que es muy preciso, el modelo de atención a víctimas de violencia, la aplicación multisistémica de las estrategias de intervención y de prevención que van desde lo individual hasta lo social. Todo este tránsito del voluntariado a la formación de una asociación civil que realmente también se construye como parte de la historia de Ciudad Juárez, una respuesta a un proceso histórico y social. Este cuidado en el proceso, implementación y evaluación de proyectos, afectividad y efectividad en el acompañamiento, que es algo siempre, muchas veces mencionado dentro de los testimonios de los usuarios y de los aliados del CEFIC, toda la serie de vinculaciones institucionales como redes de colaboraciones y experiencias, y el trabajo con poblaciones vulnerables y la sistematización como método que representa un fortalecimiento de la reflexión de esta asociación civil sobre su propia historia, sobre su quehacer, con los significados asociados y realizar un análisis profundo de cómo fue posible lograr lo que se logró en más de 20 años de trabajo, así como contribuir a la toma de decisiones y de cambios de la asociación civil desde su propia reflexión para favorecer el cumplimiento de sus objetivos, el fortalecimiento de sus capacidades, mejorar su eficacia y favorecer su creatividad en la implementación de proyectos ante las necesidades de la población. Finalmente, la noción de vínculos emergió a lo largo de las narraciones en cada uno de los capítulos, con palabras como alianzas, vínculos, uniones, colaboraciones, cooperación, encuentros, que representan en su conjunto la noción de vínculos interpersonales y sociales, que son el eje organizador de esta asociación civil. La sistematización de estas experiencias significativas, como la de esta asociación civil, como la del CEFIC, muestra nuevas narrativas de Ciudad Juárez, caracterizadas por un discurso de solidaridad, de alianzas, de proyectos conjuntos, de resistencia, de procesos de cambio, de justicia, de resiliencia comunitaria, de desarrollo humano y de paz. Considero que el diálogo, academia y sociedad civil, como el que aquí se ha mostrado, es fundamental para la recuperación de los saberes y experiencias valiosas de quienes participan cotidianamente ofreciendo distintos tipos de abordajes con poblaciones vulnerables, lo que lleva a la creación de estrategias y modelos de atención de riesgos psicosociales sólidamente fundamentados que pueden ser replicables en otros contextos y que contribuyen a la restitución del tejido social. Bueno, pues este es el libro, el libro de vínculos que recoge. Ese es el libro de vínculos que recoge precisamente una información mucho más amplia de la que nosotros acabamos de plantearles. Esperemos que sea de utilidad para personas, para grupos, para asociaciones civiles, para el sector gubernamental, en la elaboración de proyectos, de programas y también para orientar agendas públicas locales y nacionales. Muchas gracias.